Buenas noches, señoritas y jóvenes. Comenzamos con una nueva unidad en matemáticas, como es el tema de factorización. El tema factorizar. Esta unidad es un poco extensa, ya que contiene 10 casos. Nosotros esta tarde vamos a avanzar el caso número 1, ¿no? Que se llama factor común. Pero antes de resolver estas expresiones algebraicas, vamos a explicar un poquito qué significa factorizar o factorar. Factorar significa también dividir una cantidad, ¿no? Al dividir una cantidad, nosotros vamos a hallar un producto, un resultado, ¿no? Y para saber si lo que he dividido, lo que he factorizado está bien, la prueba es la multiplicación. ¿Ya? Empezamos entonces con el caso número 1, ¿no? Y en matemáticas se llama factor común. ¿Ya? ¿Por qué se dice factor común? Primero, en esta expresión tenemos dos términos, ¿sí? Ahora, me fijo, el primer término dice a elevada al cuadrado. El segundo término tiene AB. Ahora me fijo, ¿qué cosa tiene de común entre el primer y segundo término? Es la letra A, ¿no? La letra A tiene el primer término y la letra A tiene el segundo término, ¿sí? Y nosotros tenemos que buscar, tenemos que encontrar que sea común entre los dos términos, como es la letra A, pero con menor exponente. Fíjense, el primer término tiene exponente de 2. El segundo se sobreentiende que tiene exponente de 1. No dice nada, pero se sobreentiende. Entonces, el factor común, ¿no? Entonces, es la letra A con exponente 1. Este sería entonces mi factor común. Ahora, ya he hallado mi factor común. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer operaciones auxiliares, ¿no? Voy a primero copiar el primer término como numerador y el factor común que he hallado como denominador. Que lo que hago ahora es dividir, ¿no? El primer término se convierte en numerador y el factor común se convierte en denominador. Y decimos a al cuadrado dividido entre a. Entonces, ¿qué hacemos? Se copia la base, que es a, y copiamos el exponente del numerador, que es 2. Y ustedes saben que el exponente del denominador es menos 1. No está escrito, pero se sobreentiende que vale 1. Entonces hacemos operaciones, decimos, la base sería a. 2 menos 1, 1. Y en matemáticas se sobreentiende, así que no se escribe. ¿Qué hago entonces? Abro paréntesis y escribo el primer término que he hallado sería a. No le escribo el exponente porque se sobreentiende. A continuación, ¿qué signo tengo? Ahí está el signo positivo. Ya he trabajado con el primer término. Ahora, ¿qué me toca hacer? Me toca trabajar con el segundo término, que sería AB. Ese es el segundo término. ¿Cuál es el factor común? La letra A. Igual hago operaciones. Miren, fíjense, un numerador con un denominador, ¿qué hago? Tengo que simplificar. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda la letra B. Entonces ya he hallado el segundo término, que es la letra B. Ahora, dice que factorizar significa dividir. Es cierto, hemos dividido los dos términos con el factor común. ¿Qué hago entonces para saber si está bien? Dice que si yo quiero saber, si yo quiero hallar la prueba, entonces ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. Voy a multiplicar el factor común por el primer término y el factor común por el segundo término. ¿Qué me tiene que dar como resultado? La pregunta inicial. Multipliquemos ahora. A por A. 1 más 1 al cuadrado. ¿Qué signo tengo? Más. A por B. B. ¿Será que se parece a mi pregunta inicial? Sí. Entonces quiere decir que mi resultado, ¿no?, está bien. Vamos con el segundo ejemplo. En el factor común, en el caso 1,
pueden ser, en este caso, en el ejemplo 1, ha sido las letras comunes, pero también puede ser la parte, el coeficiente numérico, la parte común. ¿Cómo puedo hallar? Miren, fíjense, tengo 1, 2, 3 términos. El primer término dice 4, el segundo término dice 8, y el tercer término es un número 2. ¿Será que puedo encontrar un factor común? Claro que sí. Descomponiendo en factores primos. ¿Ya? El primer término es 4, segundo término es 8 y tercer término es número 2. Entonces, ¿qué digo? La mitad, 2, 4 y 1. Ahora, fíjense, para el primer término todo se ha dividido sobre 2. Todos. Primer término, segundo término y tercer término. ¿Será que puedo seguir dividiendo? Puedo seguir dividiendo, pero ya no voy a poder sacar mitad de 1. ¿No es verdad? Porque serían decimales. Entonces, el factor común aquí es el número 2. ¿Por qué digo que es factor común? Porque 2 es divisible por 2, 2 es divisible por 8 y 2 es divisible por 4. Por eso se dice que es el factor común de los tres términos. Tiene que ser divisible por todos los términos, es decir, común. ¿Qué hago entonces? Escribo el número 2 como factor común, abro paréntesis, que ya tengo que hacer. Este 2 sería mi factor común. Divido entonces 4x cuadrado entre el factor común. 4 dividido entre 2, da 2. Como no puedo dividir las letras porque no tengo común, entonces sería 2x al cuadrado. A continuación, ¿qué signo tengo? Menos. Entonces decimos menos 8x, porque es el segundo término, dividido entre el factor común, que sería el 2. 8 dividido entre 2, o puedo simplificar sacando mitades, me va a dar la misma cantidad. El resultado, ¿cuánto va a ser? 8 dividido entre 2, 4. Menos entre más, menos. Y la parte literal, que sería x, porque no se puede dividir. Sería entonces menos, aquí está, 4x. Vamos con el tercer término. ¿Ya? 2 es el tercer término y el factor común es 2. 2 entre 2, ¿cuánto me va a dar? 1. Más entre más sigue siendo positivo, ¿no? Ese sería mi resultado. Ahora yo quiero saber si realmente está bien mi ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar el factor común por el primer término, por el segundo término y por el tercer término. Multiplicamos entonces. Voy a hacerlo acá para que se entienda. 2 por 2, 4. X al cuadrado lo voy a copiar porque no lo tengo que dejar. 2 por 4, 8. La letra sería X. ¿Con qué signo? Más por menos, menos. Más por más, más. 2 por 1, 2. ¿Será que se parece a la pregunta original, a la pregunta inicial? Sí, es la misma. Entonces quiere decir que está bien. Vamos al tercer ejemplo. ¿Ya? Fíjense, en el tercer ejemplo lo voy a escribir un poquito más acá para que se pueda entender. 9x al cuadrado y al cubo más 6x a la cuarta y a la quinta potencia. Solamente son dos términos. Fijémonos primero. Tengo el primer término dice 9, el segundo término es 6. Entonces voy a dividir, voy a hacer operaciones auxiliares, ¿no? Primero voy a hallar el común, el factor común en la parte numeral. Sería 9 y 6. No puedo dividir entre 3, no puedo dividir entre 2, entonces ¿qué hago? 2, dice 3, 9. Tercia, 1, 3. ¿Será que puedo sacar tercia de 3? No. Entonces, ¿cuál va a ser el factor común? Va a ser el número 3, porque 3 divide a 9 y 3 divide también a 6. Entonces, el factor común va a ser 3. Ahora me fijo, fíjense, las letras. ¿Tengo X en el primer término? Sí. ¿Tengo X en el segundo término? Sí. Entonces, tengo entre el primer y segundo término. Ahora me fijo que sea el menor, el más pequeño. El primer término está elevado a la segunda potencia. El segundo término a la cuarta. Entonces, yo tengo que elegir el menor, que sería 2. Ahora me fijo, miren, fíjense, hay otra letra común, que sería la Y.
¿Tengo y en el primer término? Sí. En el segundo término también. Entonces escribo también. Ahora me fijo que tiene que ser menor de los dos. Tengo con exponente 3 y tengo con exponente 5. ¿Con qué exponente tendría que ser? Con el menor, que sería 3. Abro paréntesis y ya tengo mi factor común. El factor común siempre va en el denominador y la pregunta original, el primer término va como numerador. Sería entonces 9x al cuadrado y al cubo dividido entre mi factor común, que sería 3x cuadrado y cubo. Y divido 9 entre 3 es 3, o simplifico, me va a dar lo mismo. Ahora, fíjense, 2 menos 2 se van. 3, y esto ustedes saben que sube con negativo, también se va. ¿Qué me va a quedar solamente? 3. ¿Qué signo tengo a continuación? Más. Y eso no cambia, porque el factor común siempre nos va a dar positivo. Vuelvo a dividir. 6x a la cuarta y a la quinta. Ya, para que sea un poquito mejor. Dividido entre el factor común, que sería 3 x al cuadrado y al cubo. Disculpen. Puedo simplificar o puedo dividir, me da lo mismo. 6 dividido entre 3 a 2, ¿no? Ahora, tengo potencia de 4 y ponte en el denominador potencia de 2. Resto 4 menos 2, x me va a dar la segunda potencia. Y la siguiente letra es la y. 5 menos 3, porque se divide, ¿no es verdad? Es 2. El resultado entonces sería 2x cuadrado y al cuadrado. Y este sería mi resultado. Espero que hayan entendido, jóvenes. Para ustedes es la prueba. Ustedes me realizan la prueba, esa es la tareita. Nos vemos la siguiente clase, jóvenes.